Buenas, ¿cómo andan, ¿Cómo están, gente? chicos? Por fin ¿Cómo están? viernes, Sí, lindo por el fin viernes. viernes. Hermoso, Yo hermoso lo día de la estoy. semana, el viernes, sin ninguna duda. ¿Cómo estás, Nico? Bueno, yo muy bien, discúlpenme acá, pero justamente tuve un compromiso a último momento, así que bueno, estoy en una No pasa situación. Así nada. que, pero bueno, Lo importante es que estás. no podía. Sí, Lo exactamente. importante es que estás, Bueno, no importa. Hoy tenemos un hermoso programa. Como todos los viernes, tenemos una invitada de lujo. Debo decir que esta invitada yo la tuve como compañera en una CDA. Es una persona maravillosa. La verdad que siempre te tira algún versículo bíblico para levantarte el ánimo, siempre con una sonrisa. Así que, ¿qué te parece si la presentamos? Bienvenida, Dai. presentémosla. Un aplauso. Dai, ¿cómo estás? Un aplauso. Genial. Hola chicos, qué linda presentación. Muchas gracias. Un Ahí, placer Un tenerte en poquito nuestro de... programa, Dai. compa de Casa de Amistad y bueno, Nico, que nos conocimos ahí en un curso de Dimas, tremendo profe, así que Sí, muy qué bueno. lindo. Estamos en familia en esta tarde-noche. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que bueno, empezamos, ¿les parece, Nico? Bueno, Dai, queríamos empezar a que, bueno, nos contaras tu experiencia con respecto a los procesos, a cómo vos viviste los procesos, qué te habló el Señor de los procesos y cómo también vos lo viviste en tu relación con estos procesos. Bueno, primero si puedo me presento, yo soy Diana Mandarini, tengo un caniche toy. Pensaron que les iba a decir cuántos años tenía. Bueno, Bueno, no, no tengo nada yo que lo sé, ocultar, yo lo así que sé. no tengo nada que ocultar, así que les voy a decir, tengo 20 más 4 más 1 más 7 y voy a pasar a otra característica. No puedo hacer la cuenta. Soy licenciada en Claro, saquen finanzas. los números ustedes. Qué bueno. Sí, no Upa, qué saquen, no bueno. saquen. Soy licenciada en finanzas, justamente por eso ahí les paso mi edad como una sumatoria, ¿no? No? Los licenciados en finanzas no somos contadores, es una pregunta muy típica que nos hacen. Y no somos contadores, no nos dedicamos a los balances ni a revisar facturas, excepto que sean de membrillo, ahí lo podemos pensar, ¿no? Qué Pero bueno, me rico, qué dedico rico, qué rico. a encima hasta ahora para el matecito, si hay alguien ahí en el chat, ¿Sabes si hay cómo? alguien ahí en el chat con facturas de membrillo, dulce de leche, cuéntenos. Podríamos cambiar el nombre del programa, Mateando con Sil. Ahí está, mateando con Mati y con Nico. Ahí está. Me encantó, Bueno, me encantó. Bien. y bueno, en definitiva, a las inversiones, ¿no? Nos dedicamos los licenciados en finanzas. Y Bien, por, bien. por, por sobre todas las cosas, que lo dejé para el final, pero es como la cereza del postre, soy una hija de Dios, del Rey de Reyes, una enamorada de Jesús, apasionada por su palabra, que está en la Biblia y llena de sabiduría. A mí siempre me gustaron mucho todo lo que tenía que ver con los refranes, con Qué bueno. esas frases cortas, ¿no? Que te dejan como algún tipo de reflexión profunda en la vida. Y cuando empecé a llegar a Cristo y a leer la palabra, descubrí los proverbios y encontré que estaban llenos de sabiduría y dije, esto es mejor que cualquier refrán, que cualquier frase motivacional que uno pueda encontrar por ahí. Y así me empecé a enamorar, ¿no? De la palabra de Dios. Así que, bueno, esto para contarles un Qué poquito bueno, quién soy, para los que por ahí no me qué bueno. conocían. Qué bueno, qué hermosa experiencia. Bueno, ahora metiéndonos bien un poquito en el tema de hoy, contanos, Dai, cómo podemos relacionar los procesos que vivimos en la vida y el factor tiempo. Bueno, creo que el tiempo es un factor clave en la ecuación de lo que es un proceso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza, bueno, se nos pasa en un par de horas,
y bueno, no hay proceso ahí, ¿no? Es un ratito, después se nos va, pero si de pronto tenemos una migraña crónica, ¿no? Que se sostiene en el tiempo, que pasan meses, que pasan años y nos sigue acompañando, bueno, ahí la cosa es distinta, ¿no? Ahí se nos modifica el humor, se nos modifica el estilo de vida, que a veces lo tenemos que adaptar a este, en este caso, en este proceso de sanidad o de salud del que hablaba en el ejemplo, se nos modifica la agenda muchas veces, el carácter, entonces, de alguna forma creo que proceso y tiempo están íntimamente relacionados, ¿no? Creo que si no hubiera tiempo, entonces no habría proceso, sería solamente un pequeño detallito ahí de la vida. Es decir, van de la misma mano el proceso y el tiempo, digamos. Totalmente. Se necesita Bueno. de tiempo para poder decir que hay proceso, ¿no? No, lógico, lógico. Aparte, yo creo que todos los que vemos este programa, los que hacemos, hemos pasado por un proceso y bueno, yo creo que los procesos son para bien, porque nos, eh, nos sirve para conocer más la voluntad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, otra pregunta que te quería hacer, ¿hay una edad donde podemos decir que maduramos? Bueno, yo creo que alcanzar la madurez para nosotros los que creemos en Jesús, los cristianos, eh, sin lugar a dudas, alcanzar la madurez es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Y eso es un proceso que nos lleva toda la vida. Sabemos ahí que el apóstol Pablo decía que tenía unos cuantos años ya, pintaba varias canas y decía que todavía estaba en ese proceso, ¿no? De tratar de alcanzar esa plenitud de Cristo. Así que, veo que tenemos acá a alguien que se nos... Hola, me metí así Justo. porque no me podía perder de tener una charla con vos, mano a mano. Y segundo, ahí para bancar a Nico, estaba como con algunos temas, estaba pobre, medio con sus datos, qué sé yo, así que acá vinimos a socorrerlo, pero metidísima en la charla, perdón que interrumpí ahí el momento. Hacer el Y toro, justo, Cami, hacer el justo toro. llegó Cami. Claro, justo llegó Cami. Ahí está. Justo llegó Cami. Nunca me hicieron ese chiste, Mati, mira. Bueno, Ahí nos estaba contando si hay una edad en donde podemos decir que maduramos. bueno, y esto que te decía, ¿no? De que creo que para los cristianos la madurez es un proceso que nos lleva toda la vida hasta alcanzar esa plenitud de Cristo. Sin lugar a dudas que hay grados de madurez, ¿no? Hay un momento cuando recién empezamos en los caminos de Dios, donde la palabra dice que necesitamos ser alimentados con leche, ¿no? Porque estamos muy chiquitos todavía, muy verdes, si se quiere, y vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos creciendo en las experiencias con Él, vamos creciendo en su palabra, y eso nos va llevando a esa madurez, ¿no? Pero para alcanzar la madurez completa es Bueno, un poco... Ahí veo una pregunta, ¿no? Que dice, no sé si es del chat, que dice si no, más pero edad... si querés responderla, todo tuyo. Dale. Todo tuyo, Esto de que si más edad es igual a más madurez, ¿no? Y yo creo que no, que se trata de cuánto más conocemos de Dios, cuánto más podemos poner por obra eso que conocemos de Él, y eso en definitiva es lo que nos da la madurez, ¿no? La capacidad de poner por obra todo lo que son los valores de un cristiano, ¿no? Y que nos enseña la Biblia. Así que creo que la madurez no tiene que ver con edades, sino que tiene que ver en realidad con una conducta, con una búsqueda de Dios y un aplicar eso que vamos aprendiendo, ¿no? Muy bueno eso que decís, ¿no? Y un poco me iba a lo que comentabas al principio, de que vos siempre fuiste una persona profunda o que buscaba como profundidad en lo que leías, que te gustaban los dichos, los refranes, pero cuando te encontraste con la Biblia fue diferente, ¿no? Fue como un camino que no termina nunca, es cada vez más profundo, cada vez más enriquecedor.
Y un poco me da curiosidad preguntarte eso, ¿no? ¿Hace cuánto conoces a Jesús? Que creo que nunca te lo pregunté así yo personalmente. ¿Y cuál fue como lo que vos ves en tu vida o en tu caminar con Jesús que determinó ahí un antes y un después, ¿no? En esto del tiempo y los procesos y madurar. Bueno, yo hace 2 años y medio que conocí a Cristo y que empecé a congregarme acá en la iglesia, y Dios ha sido muy acelerado en todos mis procesos de conocimiento de Él, de poder ser parte de esta iglesia preciosa que es la iglesia del centro. Y eso ha sido muy acelerado, ¿no? En mi caso. Lo que de pronto ha sido un poco más lento en este tiempo es este proceso de salud que yo actualmente estoy pasando, ¿no? Hace un año y medio que estoy atravesando una situación de salud un poco complicada y ahí es donde aprendí realmente lo que un proceso largo de tiempo significa en la vida, ¿no? de un hijo de Dios, y pude experimentar distintas etapas en esto que estoy atravesando. No sé si quieren que les cuente un poquito. Como quieras, sí, obvio, todo Sí, por enriquece, favor. todo. Sí, bueno, para contextualizarlos un poquito, yo nunca había tenido ninguna enfermedad en mi vida, ni siquiera tomaba una aspirina cuando me dolía la cabeza, nada, nada, nada. Y el año pasado, cuando comenzó la pandemia, un mes más tarde, en abril del año pasado, una noche me fui a dormir y me desperté a la madrugada con muchísimo dolor en la rodilla izquierda, en la zona lumbar. Los dolores se fueron expandiendo conforme pasaban las semanas, empezó a dolerme la ingle, el pie, se Claro. iban intensificando esos dolores también. Y en aquel momento no había médicos en los hospitales, ¿no? En especial por la especialidad de traumatología, que era lo que yo necesitaba, porque estábamos en plena pandemia, el terror, no atendían en ningún lugar, era como salir a la calle directamente ya era como todo un tema, y esto también tenía como su impacto en los hospitales, ¿no? En fin, tuve Claro. que hacerme más de una docena de estudios en máquinas de todo tipo, y finalmente me dieron un diagnóstico de que tenía unas discopatías en la zona lumbar, pero aún así era un diagnóstico poco claro, porque los médicos no se ponían de acuerdo entre ellos para explicar la totalidad de los dolores que yo estaba pasando. Y en ese Claro. momento avanzó tanto la problemática que yo no podía caminar. Todos mis grupos musculares empezaron a debilitarse por esa falta de movilidad. Yo estaba en un reposo absoluto. Los medicamentos no daban ningún resultado, no había alivio. Llegué a tomar 9 pastillas por día. No. No me podía sentar a comer por el dolor que eso me causaba, estar sentada. Y tenía que comer, almorzar, cenar parada. Y así llegamos hasta estos días, ¿no? En el que este proceso de salud aún continúa, ¿no? Un año y medio después. Hoy puedo decir que encontré la medicación correcta, que ya no tomo tanta medicación diaria, y que con Pilates y RPG, no sé si mi profe de Pilates estará ahí mirando, le mando un beso grande, es también de nuestra Saludos. congregación. Y bueno, y con esto pude ir mejorando, aunque aún dependo de esa medicación, ¿no? Para poder pasar con relativa tranquilidad los días y en especial las noches que son lo más doloroso, ¿no? Y en este tiempo atravesé como una especie de sube y baja de emociones y de situaciones que me ayudaron a estar mucho más cerca de Dios y a poder ver su gloria también en cada uno de estas épocas o periodos que en este año y medio tuve que atravesar. Y eso te lleva a conocer a Dios de una manera totalmente distinta. Tremendo. Amén, amén. Bueno, un poco va por ahí, ¿no? Y quizá me quiero meter más. ¿Qué pasa cuando mi proceso va lento? Esto que decías al principio y fue el proceso que más tardó, fue el proceso en donde me veo como frente a un Dios acelerado, si se quiere, al principio, y ahora te toca transitar esto. ¿Qué podemos decir que pasa en el medio, no? Como, ¿cómo te sentís vos? ¿Cuál es como tu consejo o tu tip para quienes están en un proceso así, ¿no? Que parece que va un poco más lento. Bueno, al principio, cuando uno comienza,
lo que se siente es mucho optimismo, ¿no? Bueno, mañana me voy a mejorar, la semana que viene, el mes próximo, o en el caso de que uno esté pasando por un proceso, no sé, de una situación económica, de haberse quedado sin trabajo, o una búsqueda de pareja, ¿no? Uno dice, bueno, el mes que viene, el semestre próximo, al principio del 2022, ¿no? Y tiene ese optimismo de que esto llega ya, de que en cualquier momento. Y gloria a Dios cuando pasa así, cuando llega rápido, y cuando ese optimismo se hace realidad, pero la realidad es que, como decíamos, en el proceso el factor tiempo es clave y a veces eso se hace un poquito más extenso, ¿no? De lo que quisiéramos. Después de ese optimismo, cuando el tiempo empieza a transcurrir, nos toca confrontar con la idea de que esto no se va a resolver por ahí para mañana, ¿no? Cuando sí, gloria a Dios, pero a veces no. Y ahí empieza la parte difícil, la parte sinuosa de este camino, ¿no? Y empezamos a luchar contra la realidad, a esto de no querer aceptar que esto me está pasando a mí, ¿no? O incluso la comparación con otras personas, pero si mirás si a él se le resolvió más rápido, consiguió el trabajo más rápido, no sé, encontró el amor en poquito tiempo, o se sanó mucho antes, ¿no? Y entonces esto de no quiero aceptar que esto me está pasando a mí. Y ahí es donde viene la angustia profunda, ¿no? Yo en un momento me encontraba llorando diciendo, ¿cómo puede ser que esto pasó una semana, 2, 3, un mes, 2 y no se va y cada vez duele más? Y me encontraba llorando, ¿no? Ante esa situación diciendo, no puede ser que me esté pasando esto y que esto haya venido para quedarse o para ser tan prolongado, ¿no? Y creo que ahí en ese punto uno de alguna forma toca fondo, ¿no? Porque empezamos a centrarnos en lo negativo, empezamos a poner la mirada en lo que no estamos consiguiendo, en el anhelo que no se cumple, en el deseo que no se transforma en una realidad. Y a veces puede pasar también en este punto de tocar fondo, ¿no? Que uno llega hasta ahí porque capaz se aleja de Dios, ¿no? En este pensamiento de que a veces Dios tiene que resolvernos todas las cosas, que como Él es todopoderoso, entonces tiene que sanarnos o darnos ese trabajo express ya, o esa pareja que queremos. Y en ese punto, cuando llegamos a tocar ese fondo, esa tristeza tan grande, nos damos cuenta de que sin Dios no podemos, ¿no? De que necesitamos acercarnos otra vez a Él, buscarlo de nuevo, buscarlo en oración, buscarlo en lectura de la palabra y rebotás, ¿no? Habías tocado fondo y automáticamente esa búsqueda de Dios te hace rebotar otra vez y salir a flote y a la luz de nuevo, ¿no? Y aunque a veces la situación en ese punto todavía no esté resuelta, es mi caso que después de este año y medio aún no está resuelto, pero el gozo está en mi corazón porque estoy transitando esto con Dios y es distinto, la perspectiva es diferente, ¿no? Así que desde ese momento en el que tocaste fondo, buscaste a Dios y rebotás, desde ahí la dependencia de Dios aumenta y ya vas con Él en cada pasito, ¿no? De lo que toca de ahí para adelante. Mira, se me viene esta palabra de Malaquías 1, donde ahí en el primero, segundo versículo, Dios le dice a su pueblo, dice, yo los he amado, ¿no? Y su pueblo le contesta, así como medio rebeldón, ¿no? Me los imagino haciéndole montoncito y diciéndole, ¿en qué nos amaste, no? Así como, ¿en qué nos amaste vos? Le responde el pueblo a Dios. Y ahí Dios menciona esto de que ellos se estaban centrando en Esaú. Esaú, que era hermano de Jacob, había sido afligido, había tomado una decisión no acertada, había vendido su primogenitura, ¿no? Por un plato de lentejas, y eso conllevó, digamos, una consecuencia para él, ¿no? Y había sido afligido él y su descendencia por Dios a causa de esto. Pero sin embargo su hermano Jacob, su hermano menor Jacob, había sido bendecido grandemente por Dios, ¿no? Entonces, en este momento en que Dios le confiesa ese amor a su pueblo y les dice, yo los he amado, y su pueblo pensando en las aflicciones que había recibido Esaú,
Dios les dice, pero ¿por qué no mirás a Jacob? ¿No? Son dos hermanos coetáneos que coexistieron en el mismo tiempo, ¿no? Y el pueblo estaba fijando su mirada en las aflicciones de uno de los hermanos, pero no en todas las bendiciones que Dios había dado al otro, ¿no? Y creo que cuando estamos en estos procesos, donde empezamos a centrarnos en la parte negativa que tiene, en la aflicción, nos olvidamos a veces de todas las bendiciones y el amor que Dios tiene por nosotros. Y nos preguntamos en ese punto, cuando estamos solamente mirando la aflicción, decimos, ¿me ama Dios? ¿No? Nos preguntamos eso, como si preguntó el pueblo de Israel ahí en Malaquías, ¿en qué nos has amado? ¿En qué me amás vos, Dios, a mí, si yo estoy atravesando todas estas aflicciones? Y la respuesta de Dios es, mirá todas las bendiciones que aún durante este proceso de aflicción estás teniendo en tu vida, ¿no? Porque ese dolor en el cuerpo, esa situación económica, ese amor que nos llega, no es lo único de nuestras vidas. De hecho, tal vez en el resto de las cosas no nos tenemos que preocupar porque Dios ya nos está bendiciendo en ellas. Y creo que la respuesta de cuando decimos, y al final vos, Dios, me amás, si yo estoy pasando por todo esto, la respuesta es, yo te amo. Dios dice, yo te amo. ¿Y cómo puedo saber eso? Porque nos regaló la salvación. Es la bendición más grande que podemos tener y eso es fundamentalmente lo que hemos de mirar. Recupérate ahí. Recuperate, dale. Te atraviesa tanto, ¿no? La cruz, en tantas cosas, en tantos momentos. Creo que estamos de acuerdo todos acá, nosotros acá y en el chat, que Jesús es la razón, ¿no? Para todo, por Él y para Él son todas las cosas. Y me encanta escucharte, Dai, porque hoy pensaba, ¿no? Cuánta confusión que hay a veces y que los procesos duros o lentos o difíciles, justamente lo que te está pasando a vos, ¿no? Un dolor tan grande que no se explica porque no venías con un bagaje de nada y qué rápido que a veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y terminamos cayendo en la trampa del diablo de decir, bueno, algo habré hecho o algo me habré equivocado y por eso me está pasando esto. Pero Dios en su amor y en su gracia dice, yo no te suelto la mano, ¿no? Esto que decías vos, que el gozo y la paz están dentro nuestro, es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y eso no nos puede ser quitado por la cruz, simplemente por eso, ¿no? Por la muerte de Jesús en la cruz, por su resurrección, es que no nos puede ser arrebatado el gozo, la paz. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Cuando Dios susurra tu nombre, ¿no? De Max Lucado, que dice como, nada me puede robar el gozo porque Jesús es mi gozo, ¿no? Nadie puede deshacer la obra de Jesús en la cruz, ni siquiera la muerte, así que me encanta que haya caído en eso. Perdón, Mati, que te tocaba a vos preguntar, pero tenía ahí como atragantada la frase. No, está bien. No, pero aparte yo estaba escuchando claramente el testimonio de Dai y ella nombró una palabra muy clave, relación. Viste, cuando nosotros pasamos en un proceso, yo creo que todos pasamos acá por un proceso, yo creo que eso también nos acerca más a la relación con Dios, entender por qué me pasa a mí este proceso, por qué si no, nunca hice nada malo, nunca tuve una enfermedad y me pasa justamente a mí. Y eso es lo que nos lleva más a acercar a Dios, a conocer la palabra. Y quería preguntarte, Dai, ¿de qué manera afecta crecer o no en nuestra relación con Jesús a medida que avanzamos en el proceso de madurez? Bueno, yo creo que todo proceso implica madurez, ¿no? Y en específico creo que los procesos son para el propósito. Nosotros en Cristo tenemos un propósito. Yo creo que un poco volviendo a esto de lo que hablábamos de Jacob y Esaú, ¿no? Jacob, ese hermano menor que era bendecido por Dios porque tenía un propósito, ¿no? Del linaje de Jacob surgiría Jesús finalmente, que iba a ser nuestro Salvador. Entonces había propósito en que toda la descendencia de Jacob fuera bendecida. Y ese hermano mayor, que era Esaú, que era el que había sido afligido, en definitiva tenemos estas dos cosas, ¿no? Aflicción y bendición para el propósito,
era bendecido Jacob para ese propósito. Y me acuerdo de esta palabra que dice que el mayor servirá al menor, ¿no? Esto dijo Jesús, esto nos enseñó muy al contrario del mundo donde de repente un líder en una empresa es el que quiere ser servido, al que le traen el café, el que tiene la oficina más amplia, el escritorio más cómodo, la compu más rápida, ¿no? Y es el servido. En el reino de los cielos es exactamente al revés, ¿no? El mayor entre nosotros sirve a los más chiquitos. Se da para sí una oficina más pequeña, un escritorio más sencillo y da lo mejor a los que están por debajo, ¿no? Y en este sentido, ¿no? En esto de que el mayor servirá al menor, en este caso también esto se puede ver en lo que es esta relación de hermanos de Esaú y Jacob. Esaú era el hermano mayor y terminó sirviendo a su hermano menor, a Jacob. Y como les decía, Esaú es la aflicción y Jacob es la bendición para el propósito, ¿no? Así que, en definitiva, Esaú, el hermano mayor, sirviendo a Jacob, el hermano menor. La aflicción, representada en Esaú, sirviendo al propósito representado en Jacob. Así que la aflicción siempre está al servicio del propósito. Buenísimo. Creo que lo más Muy bueno. creo que lo más importante en nuestra vida es la salvación, ¿no? Creo que vamos a estar acá todos de acuerdo, ¿no? Es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Pero lo segundo más importante es el propósito. Lo primero que Dios trabaja en cada uno de nosotros es para que seamos salvos, ¿no? Para que nosotros podamos aceptar a Cristo en nuestras vidas. Y una vez que eso está hecho, que aceptamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador, lo segundo en lo que Dios se dedica a poner toda su energía es en dar sentido a nuestra vida con el propósito, con ese horizonte. A partir de que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, desde ese momento y en adelante Dios se encarga día tras día, hasta el final del tiempo que nos toque pasar acá en la tierra, en que nosotros desarrollemos nuestro propósito. Porque así como nuestra salvación es lo más importante para nosotros, el propósito es lo más importante para el otro. Porque de nuestro propósito depende la salvación de las otras personas. Dice la palabra que cómo creerán si nadie les predica. Entonces, claro, cuando nosotros cumplimos ese propósito, hacemos posible que otras personas sean salvas. No porque la salvación de nadie dependa de Cami, ni de Mati, ni de mí. Por supuesto, eso es algo que depende de Dios y es dado a través de Cristo, pero Dios elige utilizarnos a nosotros para que esa salvación llegue a las personas. Y como decíamos, la salvación es lo más importante para Dios. Por eso Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que nosotros desarrollemos ese objetivo que Él nos dio para esta vida. Incluso mandarnos a tragar por un pez si hace falta, ¿no? Para que vayamos hacia donde Él nos está guiando, porque si esto es lo que hace falta para poder ayudar a que la salvación de otros se produzca, entonces, si para eso nosotros tenemos que ser afligidos, para que nuestro carácter a través de esa aflicción sea transformado, para que el fruto del Espíritu Santo pueda vislumbrarse con total transparencia en cada uno, si nuestra personalidad debe ser cambiada, si nuestro orden de prioridades en la vida necesita ser reorganizado, nuestra forma de ver las cosas, de interpretar la realidad, si para todo eso nosotros tenemos que pasar por ese proceso de aflicción, bienvenido sea al cabo de que ese propósito que Dios tiene para con nosotros pueda ser cumplido en plenitud. Así que en definitiva, el proceso por el que atravesamos en el área de la vida que sea, ayuda a desarrollar el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Tremendo, tremendo. Me quedo con eso, ¿no? Que decías, y me encanta a mí cuando, a ver, la Biblia habla de Jesús, ¿no? Por todas partes, en cada página, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos encontrar a Cristo. Y esto que decías, ¿no? Del menor sirviendo al mayor, qué hermoso. Del mayor sirviendo al menor, perdón, qué hermoso, qué tremendo, trasladado también a la aflicción sirviendo al propósito. Creo que ese es como el highlight de la charla. Me lo atesoro, gracias Dai. Y también
pensaba un poco en la contraparte, ¿no? ¿Qué pasa cuando no elegimos a Dios en el proceso de la espera? Porque quizá eso es lo que más nos lleva después a buscar a Dios, ¿no? Somos medio testarudos nosotros los humanos y intentamos hasta que no podemos más, esto que decías al principio, pero tiremos como un diagnóstico, ¿viste? Que a veces nos ayuda poner en palabras una situación lejos de Dios y cuál sería como el puente para de eso que cómo me siento lejos de Dios, poder revertirlo y pasar mi proceso, mi tiempo de espera con Jesús. Yo creo que para ese punto es clave poder recordar que muchas veces el elegir pasar estos procesos lejos de Dios tiene que ver un poquito con una especie de enojo que se alberga en nuestro corazón, como decía hace un ratito, de pensar que en realidad Dios es todopoderoso y por qué no me lo resuelve si Él puede hacerlo, ¿no? A veces hasta decir si yo no me merezco esto por lo que estoy pasando, o si yo te sirvo, o si yo voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, y por qué estoy pasando esto, también eso es algo que se alberga muchas veces en nuestro corazón. Y creo que acá es clave recordar que sí, que Dios es todopoderoso, pero que estamos en un mundo que tendrá aflicción. Jesús nos dijo esto, pero también nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin de los días. Y no, no estamos en casa todavía. No estamos en casa. Nosotros, este no es nuestro lugar. Estamos, acá la tierra no es nuestro lugar. Nosotros, nuestra casa está en el cielo, ¿no? Y en esa eternidad que viene después de este periodo cortito de, con suerte, 100 años que podamos vivir acá, cuanto mucho. Y el hecho de no estar en casa todavía implica que vamos a tener que pasar por dolores físicos, por desamores, por destratos, por adjetivos descalificativos que a veces nos generan una herida en el corazón, que a veces la llevamos durante años y años con nosotros, que afecta a nuestras relaciones, el vínculo con las personas, esa necesidad económica que no termina de resolverse del todo. Y todo esto nos pasa porque no estamos en casa. Cuando estemos en casa no va a haber dolor en el cuerpo, no va a haber una necesidad económica, no va a haber un destrato, no va a haber un insulto, ¿no? Y a veces necesitamos también pasar por esos momentos difíciles un poco para no estar tan cómodos acá en la tierra, ¿no? Para que no nos guste tanto este lugar y movernos en función de esas recompensas eternas, ¿no? Entonces, a veces esto de tener en el corazón este reclamo hacia Dios de por qué no me lo resolvés todavía, y hay veces que hay cosas que sí son como de primera necesidad, muchas veces un trabajo para una persona que quiere estudiar una carrera y por ahí sus papás no se lo pueden pagar, ¿no? Y lo necesita porque quiere hacer algo bueno, quiere progresar en sus estudios y prepararse, y a veces eso no llega o por alguna causa no se da o tarda en venir. Y creo que es importante pensar esto, no es que Dios no es bueno o que no se acuerda de mi necesidad, es que todavía no estamos en casa y este mundo tiene esas cosas, ¿no? Y por supuesto eso no significa acomodarnos a esa realidad y decir, bueno, este mundo tiene esas cosas, ya está, tengo este tema de salud, listo, no estoy encontrando ese trabajo, ya está, no encontré el idóneo, me resigno, no. Uno de su parte, de lo humano, tiene que poner todo lo que le resulte posible, pero después también hay una parte donde es Dios el que abre o cierra puertas y en sus caminos que son muchísimo más sabios que los nuestros, más elevados, ¿no? Y entendiendo que cada cosa que nos pasa también contribuye a ese propósito que Dios tiene en nuestra vida, es que tenemos que recordar que esto nos pasa porque no estamos en casa, no estamos en ese lugar ideal y eterno que viene por delante, ¿no? Tremendo. Y Dai, contanos, ¿tienes algún testimonio sobre tu tiempo de espera a madurez? Bueno, sí, tengo uno, y así bien al estilo de Dios, es decir, bien estilo sobrenatural, porque Dios es un Dios de sobrenaturalidad. Hermoso. Cuando el año pasado, cuando estaba
en uno de los momentos más difíciles de todo este tema de salud, cuando los dolores eran demasiado fuertes, no había nada que los calmase. Me desperté un sábado a las 6 de la mañana, entraba el sol por la ventana de mi habitación y sentía tanto dolor en el cuerpo que le decía a Dios, Dios, yo no quiero vivir, no quiero más esto, es muy doloroso, ya no lo soporto, son muchos meses, no hay nada que alivie este dolor. Me costaba mucho descansar a la noche, poder dormir de corrido, y yo estaba llorando en mi cama por eso, y de repente se enciende sola la computadora. Yo tengo el escritorio al lado de mi cama, pero la computadora estaba apagada y yo no estaba, por supuesto, tocándola, o sea, está lejos la compu de mi cama, yo no la estaba tocando ni con el brazo ni con el pie. Y mientras yo estaba con esa tristeza tan profunda, se encendió la computadora y se activó solo un video del pastor Daniel González y se escuchaba al pastor Daniel diciendo, el proceso es para tu progreso. Wow. De la nada, Wow. de la nada pasó esto. Y el video se empezó a reproducir solo desde ese punto exacto, porque no hubo un artículo, un punto, una coma, una oración previa a eso, sino que se encendió la compu y el pastor Daniel González dijo, el proceso es para tu progreso. Y fue como esa respuesta de Dios en ese tiempo más difícil, en ese momento de más angustia, de más dolor, diciendo, yo estoy acá y esto es necesario para que tu personalidad sea transformada, para que tu carácter, para que tus prioridades en la vida sean reordenadas. Así que esto me hizo saber que tiene, que estas cosas que a veces nos toca atravesar y que son duras, tienen sentido en Dios, aunque nosotros no lo podamos ver, no lo podamos entender y a veces digamos es demasiado, tienen un sentido Tremendo. en Dios y Tremendo. Él no nos deja solos nunca. Por eso la diferencia entre pasar ese tiempo de aflicción con o sin Dios es todo, porque ¿de dónde vas a sacar tu esperanza si no tenés nada de lo que asirte o solo tenés diagnósticos humanos que a veces son muy, muy negativos, si solo tenés tu propia fuerza que ya no la tenés porque estás en el fondo de ese pozo, ¿quién te va a sacar de eso? Puedes tener muchos amigos y aún muy valiosos, pero cuando estás a las 6 de la mañana sola en tu habitación, si estás sola, es muy difícil salir de ahí. Pero si en tu habitación está también Jesús, entonces esa tristeza, ese llanto se convierte en risas, porque eso fue lo que empecé a hacer cuando esa computadora se encendió sola. Empecé a reír dando gracias a Dios por su compañía en medio de ese momento tan difícil. Y esa fue como la mano que me sacó de ese momento y me ayudó a seguir adelante con dolor, pero con él fácil, tanto más fácil con él. Hermoso, Dai, hermoso. Aparte, tremendo porque Dai contaba, a ver, contemos la situación, estabas en tu cuarto sola, entraba un rayo de sol y vos sentías un dolor y en ese momento se prende la computadora sola, sin que vos la toques, y lo primero que pasa a la computadora es ese mensaje del pastor del proceso. La verdad que es tremendo el testimonio. Estando solo en la habitación uno está pasando por un problema y Dios mismo, a través, en este caso, de la tecnología, te tira esa palabra del pastor, esa prédica del proceso. La verdad que impresionante. Es increíble cómo el poder de Dios, la palabra de Dios, nos sorprende aún en los peores momentos. Y bueno, viste que cuando nosotros estamos en un proceso o cuando estamos elegimos una carrera, un estudio, siempre hay dos palabras que son ¿qué pasa? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? Y la pregunta es ¿qué pasa cuando
el proceso de madurez de mis amigos va más rápido que el mío. Bueno, creo que vamos a empezar por el hecho de que no está buena la comparación, ¿no? Porque somos personas distintas y Dios tiene para cada uno de nosotros objetivos diferentes, eh, necesidades de ser transformados en aspectos distintos y creo que esto de mirar al lado, ¿no? No es algo que nos sume, sino que por el contrario puede, de hecho, angustiarnos más o generar más amargura en nuestro corazón. Eh, Creo que la respuesta acerca de los tiempos no la podemos encontrar en cuánto tardó mi amigo o mi hermano en conseguir esa novia, o cuánto tardó aquel otro en conseguir un trabajo. Si lo hizo rápido, bueno, tomemos ese testimonio diciendo, si lo hizo rápido él, y bueno, también puede venir así para mí, pero no desde el lugar de la comparación, no desde el lugar insano de la comparación. Creo que eso depende de lo que Dios esté trabajando en cada uno de nosotros, ¿no? Y hay algo que me parece como súper importante destacar, porque justo recordaba ahí un pasaje de que Dios prevalece lo espiritual por sobre lo terrenal o lo físico, ¿no? Me acordaba de este pasaje duro que dice que es mejor entrar al reino de los cielos sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo, pero entrar al reino de los cielos y no ir al infierno, ¿no? Y uno dice, wow, es re fuerte esto. Obviamente no estamos haciendo apología de la automutilación, desde ya que no, pero esto Por tiene favor. un sentido, un trasfondo. Por favor. Sí. Tiene un trasfondo muy importante, ¿no? Porque imaginemos, ¿no? El dolor, ¿no? De tener un miembro menos. Y encima dice que uno mismo se lo arranque si le es ocasión de caer el ojo. Si el ojo me es ocasión de caer, entonces que me lo arranque. Es preferible entrar sin un ojo por las puertas del reino de los cielos que entrar con los dos a las del infierno. Y digo, esto muestra a las claras de que para Dios lo más importante es lo espiritual, la salvación o ese propósito. Lo primero que Dios trabaja con nosotros es la salvación, y lo segundo, como decíamos, lo más importante es el propósito. Y en cualquiera de los dos casos, si nos hace falta andar rengos de una pierna o si nos hace falta, no sé, a veces pasar un tiempo difícil en lo económico para aprender a depender más de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso es lo que Dios va a priorizar, ¿no? Él siempre pone por sobre todas las cosas lo espiritual antes de lo físico o de lo terrenal. Esto no significa que vamos a dejarnos estar con las situaciones que pasamos, por supuesto que no, por supuesto que las vamos a orar, por supuesto que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por resolverlas, que vamos a seguir teniendo esperanza, a menos que Dios nos diga, bástate en mi gracia, y esto acá queda el aguijón del que en su momento nos hablaba Pablo, pero creo que es importante siempre tener presente esto, ¿no? Que si para cumplir con el propósito eterno, ¿no? Que nosotros tenemos, necesitamos una pierna menos, pues total. Entonces es lo que es por ahí, ¿no es cierto? Creo que realmente cuando recuerdo otros pasajes, ¿no? Incluso en los que de pronto le dicen a Jesús que sus discípulos no se habían lavado las manos antes de comer y que no podían comer con manos inmundas, y Jesús les dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Y en realidad esto no es del todo en lo conocido, ¿no? No es del todo así, porque sabemos que si comemos algo envenenado nos podemos morir y nos contaminaría eso. Pero acá Jesús estaba diciendo, lo más importante es lo que está en el corazón, lo que sale del hombre, lo que sale por nuestra boca es en definitiva lo que está alojado en el corazón. Y acá, mientras ellos veían lo terrenal, lo físico, que si se lavaron las manos, que si les iba a caer mal la comida por tenerlas sucias, Jesús estaba diciendo, no se fijen tanto en la suciedad de las manos a la hora de comer, sino que fíjense en la limpieza del corazón a la hora de hablar, ¿no?
Y bueno, y esta era muestra tras muestra de que Jesús siempre poniendo la mirada en lo espiritual, mientras que nosotros ahí tan terrenales poniéndola en lo físico, ¿no? Sí, mira, justo esta semana estuve meditando sobre un pasaje que no me puedo salir, es una locura y se los quiero compartir porque creo que viene un poco a colación de lo que decías, Dai. Dice, está en Colosenses 3, 10 y 11, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más y más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros, ¿no? Es así, es tremendo y me encanta a mí me encanta Dai, ¿no? Voy a hablar ahí un poco de mi perspectiva, desde que la conozco puedo ver a Jesús en ella y cómo comparte desde lo que vive, ¿no? Todo esto que ella nos compartió que es realmente como incómodo y esforzado, decir, che, aún en mi dolor elijo creer, aún en mi proceso elijo a Jesús, aún en mi no poder dormir a la noche elijo el gozo, ¿no? Yo creo que todo eso lo habla y lo dice desde su experiencia, pero también desde su fe y su compromiso, así que la honramos por eso, Dai, te honramos, yo te quiero un montón, ya lo sabés, pero quiero tomarme este tiempo para honrar tu vida, para honrar a Dios en vos, ¿no? Creo que cuando sus hijos hablan desde ese lugar de proceso, Dios es glorificado. Así que te honro, amiga, me encanta, sos una mujer de Dios, pero impresionante. Y tenía una pregunta más, pero quiero que oremos, Dai, si te parece. Que aprovechemos este tiempo para interceder juntos, para orar por los procesos y para que sembraste mucho hoy, amiga, y me encanta. Y creo que toda la palabra que soltaste sea como caiga en buena tierra, ¿no? Que allanemos el camino con la oración para que esa palabra caiga y dé fruto en nosotros. Así que tómate ahí los minutos que quedan para orar con libertad y te lo vamos a agradecer un montón. Bueno, oremos entonces. Qué lindo haber compartido este tiempo con ustedes. Antes de orar, quiero darles gracias por haberme invitado. Me siento súper honrada y realmente lo pasé súper lindo. Vamos a cerrar. Sos todo terreno, Daichu, así que te vamos a traer para hablar de otros temas también, porque sos muy genial. Por supuesto. Bueno, cuando quieran. Lo que de gracia recibí, de gracia doy, así que. Segunda parte, ¿eh? Ahí va. Oremos entonces. Señor, yo quiero darte gracias primero por este tiempo que puedo compartir con mis hermanos, tanto con Cami como con Mati, Señor, y por todas las personas que estén del otro lado en el chat y también los que puedan ver este programa más tarde grabado. Señor, gracias por este tiempo que pudimos compartir juntos. Gracias por este espacio que tenemos para poder abrir el corazón, para poder mostrarnos y también mostrar las cosas que vos hiciste en nuestra vida, Señor. Que vos te glorifiques en cada uno de esos procesos que esté pasando mis hermanos, Señor. Yo sé que tu luz brilla en nosotros cuando a pesar de las circunstancias difíciles que podamos atravesar, nos levantamos. En ese momento, cuando nos levantamos, cuando estábamos de rodillas por el dolor, por la aflicción, por la tristeza, cuando nos levantamos del suelo, Señor, ahí vos sos glorificado, Señor, cuando levantás nuestros brazos en victoria. Más allá de que la situación esté resuelta o no, Señor, vos nos levantás y eso ya es una victoria para poder seguir andando y seguir andando con fe, con esperanza, con convicción, Señor, de que vos estás acompañándonos en el camino, que vos estás viendo, estás caminando y aún sufriendo con nosotros las cosas que nosotros sufrimos, porque a vos no te alegra nuestros padecimientos y de hecho los padecés junto con nosotros, porque sos Dios bueno, porque sos Padre Santo y como a todo padre le duele el corazón cuando alguno de sus hijos pequeñitos está atravesando dolor. Así que, Señor, te reconocemos ahora en el medio de nuestros procesos. Te ponemos en el centro, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes
a mirar las bendiciones que vos estás ya derramando sobre nuestra vida, a poder ver primeramente la salvación que nos diste. Gracias por eso, gracias por Jesús. Gracias por tu Hijo Jesús, y también en cada una de las demás áreas de nuestra vida en las que vos nos estás dando victoria, Señor. Las bendiciones que tenemos, un hogar, Señor, amigos que nos aman, amigos que nos acompañan, la iglesia preciosa que nos diste, Señor. Gracias por cada una de las cosas buenas que pusiste y que pones en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a sacar la mirada de lo malo, Señor, y a poder ponerla en lo bueno. Ayúdanos a saber qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar para poder salir airosos de la situación que estemos atravesando, Señor. Mostranos cuál es el camino, Señor, y ayúdanos a sentirnos confiados, Señor, en vos, a poder esperar, Señor, ese cambio, esa respuesta que anhelamos, Señor, o incluso a veces a saber aceptar lo que estamos atravesando, sabiendo que vos estás con nosotros y que tiene un sentido lo que nos pasa en la vida, que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos transforma, Señor, que nuestro carácter sea más apacible en cada una de las situaciones difíciles que tengamos que pasar, Señor. Que la paciencia sea nuestro mayor capacidad o habilidad en todo tiempo y en todo proceso largo, Señor. Y que por sobre todas las cosas finalmente podamos ver esa gloria tuya, Señor, de la obra terminada, Señor, de la obra terminada. En el nombre de Jesús yo te pido que nos llenes de tu espíritu, que nos llenes de convicción, Señor, de que vos sos bueno y de que más allá de lo que atravesemos, vos jamás nos soltás la mano, que nos amás con amor infinito y eterno, Señor. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, te amamos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amiga. Tremenda. Hermosa por todos lados. Por todos lados. Gracias por orar por nosotros, por abrir tu corazón y compartir todo con tanta transparencia y con amor, por sobre todas las cosas, con amor. Sos una mujer muy sabia, muy buena también, pero de verdad buena. Y nada, es un lujo que seamos iglesia. Así que si se la cruzan en la iglesia, la saludan y le preguntan cosas, porque siempre tiene una palabra para darte. Así que la aprovechan, mira, me pongo nerviosa. Aparte, con la alegría que da esa palabra, te digo que es única, Dai. Ay, bueno, Matute, ¿cuántas palabras? Dale. No, es una genia. Te lo mereces, amiga. Si no, no te lo diría. Si no lo creyera, no lo diría. Pero yo sé que Mati tiene un dato para tirarnos. Tiene un anuncio ahí clave. Un anuncio muy importante. Como verán, estamos en el mejor mes del año, el mes de la estación, la primavera. Y mañana tenemos un evento muy importante, Primavera con Vos, en Plaza Constitución a las 3:30 de la tarde. Adolescentes y jóvenes de la iglesia en el centro. Nos juntamos a esa hora para llevar, además de ropa, comida, va a haber obras de teatro, la palabra de Dios a la gente, ganar almas. Así que te esperamos mañana a esa hora. La vamos a pasar bien. Así que los esperamos. Así que, querida Cami, todo tuyo. Bueno, tremendo, sí, como dijo Mati ahí a full, y para no perderse de nada, síganos en nuestras redes sociales, @jóvenesidc, estamos ahí siempre atentos a todo lo que nos preguntan, lo que nos dicen, conectados. Esa red social es de todos nosotros, así que hay que echarle mano, pero bueno, gracias por acompañarnos un programa más, fue hermoso como siempre, así que nos vemos el viernes que viene, Matute, con más de una compañera. Que descanse. Gracias, Dai, por venir. Nos vemos. Gracias Genia, Dai. por estar, genial.